6:13 y seguimos aquí en Éxitos, en su programa Pensini con todo. Bueno, el de los ánimos cumple Fede Cámara, 80 años, y tenemos al presidente con Industria, que es un miembro pleno de Fede Cámara, con Industria, representando todo ese sector. Luigi Picela, gracias por estar aquí. Saboteado por supuesto, Humberto Anzola, que no me deja hacer la entrevista. Suelte al invitado. Bueno, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes para todos. Gracias, Pedro, a la gente que nos escucha, a la gente del estudio, a mi amigo Humberto. Feliz tarde para todos. Gracias. Mira, la noticia que ha estado circulando desde el fin de semana hasta ahora no es la eliminación, es la reducción a cero por ahora del IGTF, del impuesto a las grandes transacciones que no sean en divisas. Quisiera que nos explicaras un poco cómo se logra Me gusta eso que estás diciendo. Yo te lo voy a decir de otra manera. Pedro. Ajá. ¿Por qué te gusta? Por lo siguiente. La ley es una sola. La ley de IGTF. ¿A quién contemplaba ello? Bueno, tú ibas a pagar un 3% por los pagos que tú hicieses en dólares y era un rango desde 0 hasta 18%, si más no recuerdo. Y después está el IGTF en bolívares, que se cobraba a las personas jurídicas por las transacciones que tú hicieras interbancarias. Es decir, funciona como un débito bancario, solo que se le puso el nombre al IGTF. Esa ley es una. Como tú sabes, nosotros hace mucho tiempo de nuestras cámaras bases regionales y sectoriales, bueno, iniciamos una cruzada de manera tal de que esto o bien se eliminase o bien se redujese, porque tenía una afectación sobre todo en el caso nuestro en el sector industrial, porque lo aplicabas en todas las cadenas de producción y cuando llegabas arriba encarecías muchísimo el producto. Porque se va repitiendo, Y por ejemplo, 10%, 10%, 11%. Exacto, cuando llega arriba 20%. Y nos quitaba competitividad. Bueno, ¿qué era lo que habíamos conversado con el Ejecutivo? Porque esto tiene tiempo conversándose, con los ministros, con la vicepresidenta, con la gente del Ministerio de Finanzas, pero incluso también con la gente del SENAT, porque el superintendente del SENAT tiene una meta que es recaudar. Y si él te va a quitar un impuesto, pues bueno, evidentemente tiene que tener los recursos para cubrir este impuesto. ¿Qué era lo que habíamos hablado? Que esos recursos se iban a obtener a través de las importaciones de los productos terminados que compiten con nosotros y se le iba a ir eliminando las exoneraciones. Una vez que esos ingresos estuviesen cubiertos, pues se procedía a la eliminación o a la reducción del IGTF en bolívares, era lo que estaba convenido. Pues llegamos, después de muchas conversaciones con todo, como te lo estoy diciendo, y lo que estábamos esperando era un 0.5%, era la reducción a ese nivel. Pues el presidente de la República, usando uso de su facultad, porque ese rango lo determina él, está facultado para ello, él lo puede determinar simple y llanamente con un decreto. Bueno, cuando estábamos en la Carlota, en el Consejo Nacional de Economía, el presidente así lo dijo. Bueno, habíamos conversado, ustedes están esperando la reducción, pues eliminado. Es decir, se elimina el cobro del IGTF en bolívares. ¿Y desde cuándo? Desde el día lunes. El día lunes 15 ya ese cobro no está allí. ¿Y cómo se decreta eso? ¿Por Gaceta? Hizo un decreto. Gaceta y ya. Y publicado y listo, ya está en cero, como lo hemos hablado. Evidentemente sigue vigente la ley. ¿Por qué? Porque se sigue cobrando en dólares. Muy bien. Si tú vas a pagar algo y lo vas a pagar en dólares, usted va a pagar 3%. Una pregunta, porque una vez que el productor, el comerciante, sube los precios, es muy difícil que los baje, muy difícil. A menos que haya una gran oferta y poca demanda que los obliga a hacer por competencia. Es una excelente pregunta, Pedro. Nosotros tenemos, y lo hemos dicho muchas veces, tenemos un exceso o excesivas cargas tributarias. Esta eliminación del IGTF en bolívares del 2% va a contribuir a reducir la carga tributaria, sin duda alguna. Pero ¿qué sucede? Estas altas tasas, en muchos de los casos, nos restaba competitividad, pero era imposible trasladarla por cuanto no competíamos con los productos importados. Se absorbía y tenías que absorberla. ¿Y qué trae como consecuencia? Bueno, que te reduce la utilidad. Adicionalmente a ellos, recientemente, como todos sabemos, también se aprobó una ley de pensiones, con lo cual tuvo una incidencia para nosotros. Bueno, esto va a compensar en parte esta última ley que hubo y de una u otra manera, ¿cuál es la consecuencia inmediata? Bueno, en primer lugar, va a fortalecer lo que es el flujo de caja, lo va a beneficiar de todas las empresas porque no vas a tener que pagar ese tributo que lo pagabas diario. Tú cada vez que utilizabas un dinero en los bancos, en esa columna del debe, bueno, estaba el monto que tú utilizaste y abajo el 2%. En segundo lugar, reducir la carga tributaria. Es decir, puedes tener un poquito más de dinero para comprar inventario,
para estabilizar los precios, para, ¿por qué no? Recurrir y contratar personal, y si tienes que hacer algún ajuste, hacerlo. De por sí es un paso en la dirección correcta, de manera tal de ir disminuyendo los altos tributos que nosotros tenemos. Sí. Bueno, ayer teníamos a Jorge Roy aquí invitado al programa, expresidente de FECámaras, y muy activo siempre con la Organización Internacional del Trabajo, ITEA, donde vimos que fue una excelente delegación para representarnos en Suiza en la última reunión. Se lograron muchas cosas y eso es lo importante, lograr esa reunión tripartita y que se lleguen a acuerdos como este que acaba de suceder. Pero él proponía que hay que cambiar esa ley del trabajo. Tal cual. No sé cuál es la manera, no sé cuál es la vía, me imagino que has tenido miles de reuniones y que alguna propuesta viene también de con la Es industria. que fíjate que, Pedro, esta ley que se aprobó recientemente es una ley transitoria. Me refiero a la ley de pensiones. Porque fíjate que esta lo que hizo fue, acuérdate que estábamos haciendo las contribuciones sobre el sueldo. El sueldo era 130 bolívares apenas y teníamos un montón de remuneraciones o bonificaciones. Bueno, este es un paso. Es decir, bueno, vamos a dar las contribuciones sobre esto también. Y de ahí en adelante debe haber una ley que esté adecuada a los niveles de hoy, en donde están representados no solo los trabajadores, el de Estado y nosotros, sino que también, ¿qué es lo que nosotros decimos? Pero aquí se tiene que hacer una ley laboral en donde se le apueste al ingreso, porque es que las dos cosas no se pueden dar. Y una ley de pensiones en donde cuando garantice que tú tengas un retiro en esas condiciones. Entonces, bueno, son dos leyes que habría que hacer en donde todos nos sentamos identificados. Lo bueno es que estamos de acuerdo que hay que hacerlo, porque el tema de la retroactividad, las prestaciones sociales hoy por hoy y con toda la inflación que tuvimos, pues tú no puedes satisfacer las dos cuestiones. O recuperamos el poder adquisitivo hoy y con otra ley le apostamos al futuro, porque las dos cosas hoy no estamos en condiciones de darlas. No es sencillo y para ello es que esta ley es transitoria y más adelante que se discuta lo que tengamos que discutir con la participación de los trabajadores, como lo hemos dicho, el Estado y nosotros. Sí, en cuanto a toda esta ley del trabajo, ¿qué crees tú que es lo principal de cambiar? Porque fíjate que el propio gobierno está trancado en este juego. Tienen que dar bonificaciones para que no se le recargue exponencialmente para fin de año, y en antigüedad hay todo unos Y para garantizar salarios el incremento ajá. o el aumento del ingreso, hubo que hacerlo así de esa manera. Bueno, una de las cosas que hay que tocar es ello. Como te digo, ese tema de esa retroactividad, que se la apuesta es a la salida y no a lo que tienes que arreglar. Y después, no es sencillo, y sobre todo quizás en esta época discutir lo concerniente a la ley laboral, pero sí evidentemente a partir de ahora sentarnos a dialogar todos para que todos nos sentamos involucrados. Muy bien, mira, tienes el El, símbolo de Venezuela más grande que he visto en mi vida, dorado, y con aquel de oro, orgullo. de ¿Qué oro. significa? No, Nada, no lo digas porque tienes que salir a la calle después de aquí. Ese orgullo mira, lo llevo con carga. mucho orgullo, Qué bien, porque eso es lo que yo representa también nuestro orgullo que país lo lleva. completo, incluyendo el Esequibo. Ah, muy bien, pero ¿tiene algún simbolismo? ¿Es por No, para nada, me lo obsequió alguien muy querido y lo llevo con mucho orgullo. Muy bien, muy bien. Pensé que era por el aniversario, pues quisiera que dijera algunas palabras, los 80 años de Sí, no, FECámaras. bueno, en principio muy, muy satisfechos de haber llegado a estos 80 años. No pude asistir a la misa esta mañana porque estaba en la asamblea, porque hubo también, se aprobó una ley. Si quieres tocamos rápidamente Sí, bueno, lo de la ley. a eso iba, pero Sí. termina de Y darle bueno, no, felicitación muy de contentos de que 80 años de la nuestros 80 años que nuestra representación del Cámara brazo político. cúpula, sí, todo eso. Venía escuchando también a Aquiles y de acuerdo con lo que él dijo, bueno, y seguimos adelante en ese quehacer que tenemos, influir en políticas públicas, en el respetar lo que es el derecho a la propiedad privada y hacernos competitivos, entre otras cosas. Muy bien, bueno, a la ley que te referías, que gracias por darme mi espacio para poder preguntarte sobre, bueno, el presidente de la Asamblea anunció, quedó aprobado el proyecto de ley de fomento de exportaciones no petroleras. Es importantísimo porque Venezuela, bueno, históricamente siempre ha sido un exportador de energía, exportador de petróleo, antes exportábamos electricidad, seguimos exportando gas natural, pero muy pocas veces nosotros damos valor agregado a todas estas exportaciones. Se abre esta posibilidad, quiero que nos expliques un poco de qué se trata esta ley y cómo se puede materializar en verdad. Porque siempre quedan expectativas, ay, vamos a exportar zapatos, vamos a exportar Todo lo demás, ¿no? chocolate. Incluso hasta lo que se exporta. Bueno, en principio es un trabajo
quien lo lidera, aparte del Ejecutivo y posteriormente el Legislativo, es una de nuestras cámaras también base, que es AVEX, que es la Asociación Venezolana de Correcto. Exportadores. Conjuntamente con nosotros hicimos algunas observaciones sobre la ley. Bueno, la ley lo dice muy bien en su título, es la ley de fomento, de incentivar a las exportaciones no petroleras. Hay varios puntos ahí interesantes. Uno de ellos son los incentivos que se van a dar a nivel de tributo para el exportador. El otro es el regreso de muchos tributos. Uno de ellos es la taquilla única, porque cada vez que el exportador iba a hacer alguna exportación y los permisos, pues tenías que acudir a diferentes entes, ¿no? Entonces, en principio va a haber una sola taquilla, con lo cual se le va a dedicar una atención personalizada a los exportadores una vez que éste se registre. En segundo lugar, va a haber una agencia de promoción de exportaciones. Se le va a dar prioridad no solo al tema de financiamiento a través de Bancoex, sino que también se le va a Mm. dar un seguro a ese crédito por si acaso ocurre algo cuando tú estás explorando, porque en muchos de los casos nos pasa que haces una exportación y tú tienes que tener riesgo y que ese crédito esté asegurado. Adicionalmente a ello va a haber un fondo dedicado a todo lo que es este entramado de lo que es exportaciones y sobre todo, y como lo hemos dicho principalmente, es la agilización de los trámites que tanta traba hay. Esto es un inicio también, de manera tal de que todas las trabas que se identificaron ahí razonablemente vayan a ser cubiertas. Es un proceso, pero a su vez nosotros desde Conindustria eh, mm, como cámara cúpula del sector industrial, pues tenemos que hacer que los productos sean competitivos. Claro. Porque en la misma medida que seamos competitivos, no solo vamos a avanzar en el mercado nacional, sino que esos productos van a encontrar también Sí, una salida hacia afuera. una pregunta, parece que el bolívar está sobrevaluado con respecto al dólar. ¿Esto es una ventaja comparativa, competitiva para poder exportar más productos? No, ¿No es un factor? no, tenemos una apreciación cambiaria, es decir, la inflación ha estado más alta que la depreciación del bolívar. Esto, si bien es positivo para fortalecer el bolívar y para controlar la inflación, evidentemente no para la producción nacional, porque cuesta menos comprar un producto, dólares para importar un producto y viceversa, y también para exportar. Nosotros lo que hemos dicho es que haya un equilibrio de manera tal de donde todos nos sintamos razonablemente allí, porque, como te digo, ¿es bueno o es mala la apreciación cambiaria? Bueno, es bueno porque controlas la inflación, es bueno porque el bolívar lo estabiliza. Es malo quizás para nosotros, quizás no, para el caso de nosotros, por lo que te he dicho. ¿Qué haces si la inflación es superior? ¿Produces o, en ese caso, importa? Entonces, siempre hemos dicho que haya un equilibrio, que se revise, y siempre vamos a apoyar todas las iniciativas a nivel económico Muy bien. donde nos sintamos identificados. Sí, bueno, hay una cantidad de productos nuevos de exportación venezolana. ¿Nuevos por qué? Porque nosotros no exportábamos algas marinas y las estamos Tal cual, exportando desde a China. Margarita. Tenemos también productos como micro vegetales. Los camarones, bueno, tenemos un nuevo Ahora sí. mercado que están buscando los camarones venezolanos en Maracaibo. Es más, lamentablemente por la guerra con Ucrania dejaron de exportar una cantidad de productos agrícolas y hay zonas de Venezuela que se están desarrollando gracias a esas exportaciones. Si nos quieres ilustrar un poco sobre este Y, tema. y muchas otras cosas más, Pedro. Fíjate que hay un potencial también allí. En el caso de los camarones, eh, hay un potencial, van a llegar a unas 70.000 toneladas y hay un potencial de llegar a 100. Hay un problema logístico para que esto no avance en ese particular. Y después, 1.000 productos. Por ejemplo, soy en lo personal de lo que pienso de que a veces no deberíamos exportar nuestra materia prima. En el caso del acero, por darte un ejemplo, sino productos terminados, en el caso de aluminio también. Si yo produzco ese materia prima, pues es el producto terminado lo que deberíamos hacer. El caso, te lo pongo para que Claro, la gente que nos escucha acá, ¿por qué exportar el cacao, que es uno de los mejores cacao del mundo? Yo en vez de exportaría el producirlo aquí. chocolate, porque le Se está agrego valor exportando agregado. cacao. Claro, pero todavía lo hay. Entonces, en eso tenemos que avanzar en ese particular y como te he dicho, nosotros avanzar en políticas públicas, avanzar en el tema de competitividad para que todos estos productos que tú dices se den. Y esta iniciativa también es una iniciativa impulsada por el presidente de la República. Escuchaba a Aquiles y también lo digo, bueno, aquí estamos todos encaminados. En el caso nuestro es de que la política vaya separada de la parte económica. Nosotros no hemos dejado de que la parte económica siga trabajando a pesar de las diatribas políticas que haya. Y ese es nuestro objetivo como Cámara, que esto funcione y hacer las políticas públicas. Las políticas públicas es para todos, independientemente del gobierno que esté allí.
Y en ese particular, bueno, también avanzar sobre estas iniciativas que todas son positivas. Se está apuntando a la producción nacional, no es sencillo. Hemos avanzado en el tema del crédito. Hoy estamos en 1.888 millones de dólares. Y hablaríamos, tú dices, ¿es poco o es mucho? Al cierre del año 2023 representaba el 1.4%, hoy 2.2%. Entonces, son avances. Son avances. Al igual que la utilización de la capacidad instalada en el año 2021 estaba en 18%, hoy la tenemos en 38%. Tú me dirás, ¿es suficiente? No es suficiente todavía, tenemos que seguir avanzando, pero estamos dando pasitos en la dirección correcta. No todos los sectores están en las mismas condiciones. Tenemos sectores que incluso no han crecido, hay otros que han crecido un poco más, pero los tenemos identificados. Lo positivo es que estamos jalando esta carreta en la misma dirección, que estamos apuntando en la dirección correcta, de que no va a haber unos saltos enormes y ojalá y mantengamos crecimiento de 2 dígitos interanuales, pero aún así, creciendo 2 dígitos interanuales, los crecimientos nuestros van a ser lentos, pero lo que queremos es que sean sostenidos en el tiempo. Mira, ya anunció Fede Cámara su próxima asamblea, que va a ser en Táchira en el mes de octubre. ¿Nos puedes dar alguna información? No, bueno, están preparándose la gente del Táchira, sobre todo y a nivel informativo, para que esta se dé. Y bueno, de aquí ya tendremos también un panorama más claro, ¿verdad? Definitivamente. Y viceversa. Espero que con menos incertidumbre. Por supuesto, las incertidumbres se van a acabar muy pronto. Nos quedan pocos días. ¿Quién sabe? Está muy temprano para hacer ese pronóstico. Vamos a cambiar de tema. Gracias, Luigi Picella. Un placer tenerte aquí siempre. Gracias por venir hasta el estudio. El placer es mío, poderlo saludar, estrecharle la mano a ti, Pedro, que todo el mundo sabe que lo hago y estamos acá, pero también Humberto, que está aquí y me quita todo el tiempo cuando llegamos acá y no me deja hablar. No te deja hablar y no te puedes. Yo te pregunto, entonces estás en otro lado. No vale. Sí. No vamos a tener que. A los muchachos acá muy agradecidos y a la gente que nos escucha. Gracias. Bueno, Luigi Picella, presidente de Conindustria. 6:30, escuchemos a Van Halen con Why Can't This Be Love. Conciencia 2024. Elecciones.